Conseguir un cliente nuevo es entre 5 y 7 veces más caro que hacer que uno que ya tienes se quede pagándote durante más tiempo. Y aún así, la mayoría de gimnasios se centran en conseguir nuevos clientes para crecer cuando tienen un montón de dinero dentro de su centro. Así que déjame decirte que si tus clientes se dan de baja antes de tiempo o si llevas años sin subir los precios por miedo a que la gente se desapunte, estás perdiendo un montón de dinero. Y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes solucionarlo para que la gente se quede durante mucho más tiempo y te pague mucho más. ¿Y por qué te hablo yo de esto? Pues porque en Gym Evolution no solo ayudamos a los gimnasios que trabajan con nosotros a conseguir nuevas altas, sino que cada miembro que se apunte se quede durante más tiempo y pague más, no que entre por una oferta barata y se vaya después de un mes. Entonces, esto sobre todo va a ser muy importante a medida que crezcas. Una vez pasen todos los 150 socios, empieza a ser relevante y, por ejemplo, al cuadrado, que pasó de 250 socios a cerca de 400 en unos 13 meses, lo consiguió precisamente gracias a la idea de que había que captar gente, pero había que hacer que esos nuevos miembros se quedasen durante más tiempo. Porque si no llega un punto en el que tienes tanta gente que cuantos más miembros tienes, más gente se desapunta y es inviable simplemente sostener eso a base de captar nuevos clientes, porque el público pues es también limitado. Y de eso mismo va precisamente este vídeo. Por cierto, todo lo que te voy a explicar lo tienes junto a muchos otros recursos en una carpeta que te dejo aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado y bueno, entre ellos pues tienes una calculadora que te dice el impacto de mejorar la retención en tu centro o un protocolo ya listo para implementar y hacer que la gente se quede durante más tiempo en tu gimnasio. Dicho esto, empezamos. El primer error que se suele cometer es pensar que cuando consigues que alguien te firme el alta y te pague, ya te has ganado al miembro, cuando precisamente en el mundo del fitness es todo lo contrario. Durante los 3 primeros meses es cuando más gente se va a terminar desapuntando, sobre todo si vienen desde la publicidad o si vienen en una época como septiembre o enero o febrero, que son épocas en las que la gente viene un poco motivada, pero luego esa motivación cae muy rápido. Entonces, lo típico que se suele hacer, que es lo que más veo, es una vez la persona va a probar, se le enseña las instalaciones o hace una clase de prueba, se les da de alta, se les explica cómo funciona la aplicación y ya está. No se hace ningún seguimiento exhaustivo luego durante las primeras semanas, no se le presta ningún tipo de atención especial, tampoco se le aclaran del todo todas las dudas y después surgen esas dudas y tienes que estar respondiéndolas y al final provocas fricción y sobre todo le tratas como un miembro más cuando hay que estar especialmente atento al principio para que la persona note la diferencia respecto, por ejemplo, a un low cost o cualquier otro centro en el que haya estado apuntado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues montar un proceso de onboarding, que puede ser o bien un documento, o un vídeo, o incluso ambas cosas, con la explicación de todas las dudas más típicas que te puedan saltar. Cómo funciona la cancelación de las clases y cuáles son las consecuencias según la hora en la que lo hagas, cómo funcionan las reservas, el horario, las instalaciones, los servicios que tiene a su disposición, déjaselo todo claro. Así también te vas a ahorrar un montón de problemas de tiempo de estar respondiendo preguntas o sobre todo complicaciones y un poco de rifirrafe porque alguien cancela una clase demasiado tarde y luego resulta que la pierde y no lo sabía, que también me he encontrado casos. Y luego también se le tiene que enviar un mensaje de bienvenida, cuanto más personalizado mejor. Si es del dueño, que es el dueño el que no ha vendido, mucho mejor. Puede ser un audio, puede ser un vídeo, no simplemente un texto de copia-pega. Y luego hacerle un seguimiento durante las primeras semanas para reforzar el que siga viniendo, tanto dentro de la clase como por mensajes, para, sobre todo, si empieza a tener agujetas, si empieza a tener ahí algún pequeño problemilla o empieza a comerse la cabeza de si merece la pena renunciar a todo lo que ha renunciado por ese objetivo, recordarle que así es. Y cuanto más personalizado, como digo, pues mejor, porque más va a sentir que este centro es para esa persona, para él o para ella, y más probable es que luego se quede. Una vez empiezan a engancharse y ya tienen esa relación con los entrenadores y con el centro, es mucho más fácil que la gente se termine quedando después de ese primer mes. Y ahí es cuando pasa el trabajo de los pilares de retención para hacer que la gente se quede a largo plazo. Porque si no lo trabajas, terminas en una cinta de correr perfecta, que es captar clientes, se te dan de baja, captas clientes, se te dan de baja. Pegas un pico de crecimiento, tienes más gente se desapunta. Entonces, ¿qué tres cosas son las que hay que hacer para que la gente siga viniendo una vez pase ese primer mes, segundo, tercer mes y se quede a largo plazo? Pues lo primero de todo es interactuar en el día a día con la gente. Tienes que diferenciarte sobre todo de las grandes cadenas low cost que precisamente lo que no ofrecen es ese trato personal para que la gente esté contenta y se siente identificada con la marca y con lo que representas. Entonces, durante los entrenamientos, llámales por su nombre a todos los alumnos al menos una o dos veces en todas las clases. Pregúntale un poco cómo está yendo su progreso, según si te ha pedido que quiere perder peso, que el entrenador lo sepa y que vea cómo está progresando esa persona. Si está mejorando en su técnica, que haya ahí siempre o bien una supervisión dentro de la clase o si lo que haces es entrenamiento libre, que el entrenador de la sala conozca a la gente y trate con ella para así hacer que se sientan mucho más cercanos al propio centro.
No hagas mensajes de copia-pega tipo de cumpleaños y vete a lo en la medida de lo posible y si lo vas a hacer que sea uno a uno, personalizado, si puede ser con un audio mucho mejor y si puede ser con un vídeo pues ya perfecto porque vas a conseguir muchos mejores resultados y la gente se va a sentir mucho más contenta. Y esto tenlo en cuenta de cara a que, aunque te implique trabajo, con el hecho de que una persona se quede durante un mes más, puede ser que la persona te pague 50, 70, 80, incluso más de 100 euros solamente con eso, así que merece la pena. Luego lo segundo es cuidar a la comunidad en general, ya no uno a uno, sino que la gente entre sí se lleve bien y entre sí se lleve bien con los monitores y con el equipo. Entonces, esto sobre todo lo puedes conseguir haciendo eventos cada 2 o 3 meses, aunque sea, para que la persona siempre tenga algo en la vista de lo que hacer. Puede ser incluso mensual y no tiene que ser algo muy complicado. No porque te gastes más dinero, porque le dediques más tiempo y más dolores de cabeza, va a hacer que funcione mejor. Lo que importa siempre es la compañía y el buen rollo. Puede ser un entrenamiento temático con una comida después, puede ser una escapada, puede ser un taller de algo que vayas a implantar. Por ejemplo, si vas a hacer una nueva clase, puedes tener un seminario para todo el mundo al que le interesa esa clase previa a la implementación de esta disciplina. Pues así, que se te ocurran cosas y que siempre la gente durante ese evento al que vayan a acudir tengan en mente el siguiente evento al que pueden acudir. No que lo anuncies de vez en cuando, sino que voy a uno en septiembre y ya sé que en noviembre va a haber otro. Y así estoy pensando todo el rato en viene en septiembre y no me quiero perder el evento de noviembre porque en septiembre me lo he pasado genial. Espero que se entienda. Y luego, por último, lo que tienes que hacer, y es súper importante, es medir la asistencia. Porque si un miércoles por la tarde una persona no ha reservado ningún día para venir, ni lunes, ni martes, ni miércoles, y tampoco tiene previsto una reserva para el resto de la semana, hay que escribir a esa persona. Y lo mismo si empieza a venir menos de 2 días a la semana al entrenamiento, salvo que tenga una tarifa de un día por semana, siempre tienes que estar escribiendo a esta gente. Todas las semanas revisarlo. ¿Por qué? Pues porque la gente no deja de ir de un día para otro, de 4 días a cero, sino que no quieres darte cuenta de que una persona está dejando de venir cuando ya se dé de baja o incluso desaparezca, que hay mucha gente que si no tienes el cobro domiciliado simplemente desaparece, no dice nada y ya está. Mientras que si te acostumbras a revisar todas las semanas qué gente ha venido, qué gente no y les contactas, si llega la semana en la que desaparecerían, directamente van a saber que les vas a escribir o tú mismo les vas a escribir y ya te van a decir que se dan de baja. No como algunos centros que me encuentro que se dan cuenta de que la gente se ha desapuntado realmente a las semanas o incluso a los meses porque han visto que ha dejado de pagar. Una vez tienes esto en marcha y ya has medido la gente que viene y la gente que no, has reforzado la comunidad y estás tratando mucho mejor a la gente que está apuntada con buenas interacciones, toca ver la gente que se ha desapuntado para entender por qué y sobre todo también intentar traer a algunos de vuelta. Porque si no sabes por qué se va la gente, va a ser mucho más difícil tanto evitarlo en el futuro como conseguir que esa gente vuelva, porque habrá algunas que estén dispuestas y habrá otras que no. Entonces, para solucionarlo hay que hacer estas dos cosas. Lo primero es encuestas y hay de dos tipos. Por un lado, la gente que ya está apuntada se le tiene que enviar, por ejemplo, cada trimestre, una encuesta de satisfacción para ver cómo está la gente de contenta de manera anónima respecto a las instalaciones, a los monitores, a la programación, al ambiente, a la limpieza, un poco todo lo que sea relevante para tu centro y que la gente te deje comentarios sobre qué podría mejorar. Y que sobre todo, si hay alguna persona que indica algo malo, pues tú veas luego si es un patrón que se repetía con el resto de gente o si es algo puntual que haya que corregir o que no haya que corregir. Y luego, por otro lado, tienen las encuestas de cancelación. Una vez una persona se da de baja, hay que entender por qué se da de baja y también entender si esa persona está dispuesta dentro de los próximos 6 meses volver o no. Porque hay gente que te dirá que no va a volver porque se muda, por ejemplo. Vale, pues esa gente no habrá que contactarla. Y a la vez si una persona te dice que sí que volvería porque se desapunta, ya sea porque se va de vacaciones o ya sea porque ha tenido algún cambio en su vida personal y que tiene que estar unas semanas o unos meses hasta solucionarlo, tendrás el motivo por el cual escribir luego a esa persona y más fácilmente hacer que esa persona se apunte. Y una vez tienes esos datos, pues también lo que puedes hacer es aprovechar a toda la gente que se te va dando de baja y que te han pedido o al menos no te han dicho que no les contactes, pues toda la gente que sí que le puedas contactar, contáctales a la vuelta de verano, a la vuelta de Año Nuevo, a la vuelta de Semana Santa para conseguir que esa gente vuelva. Porque que una persona se desapunte no quiere decir que esa persona ya no quiera venir. Hay centros que me dicen que si una persona se ha desapuntado y no ha vuelto por su cuenta, será por algún motivo. Si no lo ha hecho, será que no le convenció. Y puede ser por mil motivos. Puede que haya tenido cualquier tema en su vida personal, luego lo haya ido dejando pasar y siempre que hacemos una campaña para contactar a toda la base de datos, hay alguna persona que te dice, ostras, sí, pues mira, me voy a apuntar, que estaba dándole vueltas desde hace tiempo o estaba valorando distintas opciones y si es un centro en el que ya han estado apuntados y están dispuestos a volver,
es porque estuvieron contentos y será mucho más fácil que se apunten a que se vayan a otro sitio que no conozcan. Y siempre que seas tú el primero en contactar a esa gente dispuesta a apuntarse en algún lado, más probable será que se apunten a cualquier otro que no les haya contactado. Y por último, toca conseguir que la gente que ya está apuntada y que sigue pagándote, pues que te pague aún más. Y lo podemos hacer de tres maneras. La primera son los upsells, que se refiere a dar algo más de lo que ya estás ofreciendo, como puede ser una subida de una tarifa de 2 días a la semana a 3 o 4 días a la semana, un programa de transformación que puede incluir nutrición, que puede incluir acompañamiento, puede ser entrenamientos en grupos reducidos en lugar de entrenamientos en grupos grandes. Esto ya dependerá de lo que puedas ofrecer en tu centro. Luego, por otro lado, están los cross-sells, que esto se refiere a vender algo paralelo a lo que ya ofreces y que la gente además pues, tiene interés en comprar en general. Por ejemplo, merchandising, por ejemplo, materiales. Si eres un centro de boxeo, pues vende tú los guantes, no que los compren por otro lado. O lo mismo con la suplementación, con combas, con calleras si tienes CrossFit. Todo lo que puedas vender tú y sacar una comisión por ello que se llevaría a otro vendedor, pues ese beneficio que te vas a llevar. Y luego, por último, están las subidas de tarifas, que esto hay que hacerlo muy bien, no simplemente ajustar al IPC, sino que tienes que cobrar lo que necesitas para tener un negocio que sea rentable y también que sea funcional, porque de nada sirve tener un centro en el que te matas por darle resultados a la gente si luego tienes que cerrar porque no te dan los números. Entonces hay que comunicarlo y hay que hacerlo de una manera en la que la gente casi te agradezca esa subida de precios y no que la gente se te eche encima porque no lo justificas y simplemente dices que toca subirlo porque todo está más caro. Eso sí, siempre estas tres cosas las tienes que hacer con el punto de vista de que vamos a ayudar a la gente. No se trata de intentar exprimir a la gente el dinero, no se trata de exprimir al cliente, sino hacer que puedan tener más opciones y que puedan tener más recursos, siempre y cuando a ti te sea rentable en cuanto a la operativa y que no te genere más caos y al final no se haga cuenta, para conseguir que la gente te pague más por algo que querrían pagarte más, pero no lo hacen porque no lo ofreces. Si lo ofreces, te lo pagarán en lugar de a otro y ganarás más dinero. Y gracias a implementar todo lo que te he contado, muchos centros han llegado a aumentar hasta un 50% su retención. Es decir, en lugar de quedarse el miembro apuntado durante 8 meses, se quedan durante más de 12 e incluso más. Hemos llegado incluso a duplicarlo. Entonces, todo esto, ten en cuenta que va a ser beneficio a prácticamente sin ningún gasto porque el principal gasto está en la captación y luego no cuesta más dinero o prácticamente ningún dinero extra tener 6 personas apuntadas en una clase o tener 9 personas en una clase. Y sobre todo, lo más importante es que cuando lleguen épocas como la de Navidad o como la de verano, que mucha gente se desapunta, en lugar de tener una caída tan grande, esa caída de miembros seguramente te pueda llegar a dejar incluso mejor que como estabas antes en los meses de abril, que estás hasta arriba, pues si subes esa base de clientes y mejoras la retención, puede que dentro del próximo año, ese agosto, sea igual que cuando estabas en abril hace un año. Así que trabájalo y tendrás muchos mejores resultados. Y bueno, te recuerdo que puedes descargar el gráfico de este vídeo y un montón de recursos más en el enlace que te dejo en la descripción de abajo y en el comentario fijado. Y si quieres que veamos tu caso para ver si podemos ayudarte a conseguir más clientes o mejorar la retención o en definitiva hacer más rentable tu centro, también tienes un enlace en la descripción en el que puedes agendar una llamada conmigo o con mi equipo y vemos si podemos ayudarte.